buenas tardes a todos. Buenas tardes de nuevo a todos. Yo soy Borja Roger y voy a hacer la primera presentación del equipo de ESADEU, ¿no? Primero de todo me gustaría decir que estoy muy contento de que al menos en este debate hayamos conseguido ponernos de acuerdo en bajar del mundo de las ideas de Platón, no como en el anterior debate en el que yo he participado, e intentar solucionar la crisis económica que es de verdad la urgente necesidad que tenemos todos los ciudadanos de la Unión Europea. La verdad es que ellos en su introducción nos han planteado la construcción de una casa muy bonita, con cuadros de Schumann, de Monet y de muchas otras personas, pero la verdad es que me ha parecido que se esconden un poco porque no saben cómo solucionar esta crisis y no han propuesto qué medidas tenemos que llevar a cabo para ello. Y nosotros sí lo sabemos, porque como ha dicho mi compañera Sofía, nosotros apostamos por una unión fiscal. Unión fiscal que además mi compañero Alejandro Villegas les explicará perfectamente y yo explicaré por qué es tan importante. Antes que eso me gustaría también añadir una cosa. Habían dicho que Alemania controla el Banco Central Europeo porque tiene más acciones, que es verdad, tiene más acciones, pero el Consejo de Gobierno solo tiene 8 miembros y cada miembro tiene un único voto. Y Alemania, por tanto, no tiene mayoría, está 1-7. De hecho, tiene tan poca mayoría que su miembro tuvo que dimitir porque estaba en contra de lo que hacía Mario Draghi. Es decir, no nos digan que Alemania controla el Banco Central Europeo cuando se queja todos los días del actual jefe del Banco Central Europeo, que es Draghi. Y bien, comenzando con lo que les había prometido de por qué es tan importante esta unión fiscal, es por el contagio, porque estamos en una crisis que afecta a todos los países de la Unión Europea por este elemento común, que es el contagio. Así hemos visto como primero tuvimos que rescatar a Grecia, luego Irlanda, luego Portugal, luego España tuvo que recibir una línea de crédito en condiciones muy favorables, luego Chipre y Italia también está en la cuerda floja. Pero bien, lo importante es el contagio y por esto va cayendo país a país. Sí, dígame por favor. Señor Roger, si Alemania no controla la política económica de la Unión Europea, ¿nos puede explicar entonces cómo es posible que no se apruebe la compra de eurobonos a pesar de que el único país que está en contra es Alemania y todos los demás a favor? La verdad es que es una pena que haya tergiversado mis palabras, porque lo que yo he dicho es que usted se ha equivocado en decir que el Banco Central Europeo lo controla Alemania. Lo que usted acaba de decir es una reforma de los tratados para que se permita comprar eurobonos. Es decir, acaba de decir, por favor, reformemos los tratados, te damos más soberanía y podamos hacer esto. Sí, por favor, nosotros también lo queremos, se lo agradeceríamos mucho. Y bueno, continuando con mi exposición sobre el contagio. Para explicárselo, utilizaré una expresión un tanto irónica, que sería la siguiente. Si usted debe 1000 euros a un banco, tiene un problema. Pero si usted debe 1 millón de euros a un banco, es el banco el que tiene el problema. ¿Ven por dónde voy? Actualmente, los bancos franceses y alemanes tienen miles de millones de euros en bonos del Estado español, italiano, griego, portugués. Solo en Grecia se tuvo que hacer una quita, es decir, un impago de más de 100.000 millones de euros. Esto en Grecia, que solo es el 2% de la Unión Europea. Si pasase algo así en Italia, que es 7 veces más grande que Grecia, pondríamos en serio riesgo el euro. Y bien, por este contagio hemos visto cómo de los países más débiles se ha ido contagiando a los más fuertes, como por ejemplo el año pasado, en 2011, Austria perdió la AAA y Francia también, de Standard & Poor's. Y ahora, de hecho, podemos ver cómo Francia también ha perdido la AAA de Moody's hace escasamente una semana. Esto muestra que efectivamente hay contagio y que todos los países europeos están afectados. Y como todos los países europeos están afectados, necesitamos una salida común, que es la que nos permite la cesión de mayor soberanía. Dígame, por favor. Sí, ¿qué competencias más tenemos que ceder para que Grecia no salga? Si ya el Fondo Monetario Internacional quiere volver a hacer una quita a Grecia y son los propios países de la Unión Europea los que no la quieren conceder. Exactamente la unión fiscal que, como ya le he dicho, le va a explicar muy bien mi compañero Alejandro Villegas. Por tanto, de esta primera reflexión salía nuestro primer argumento, que ya les he dicho, que esta es una crisis que nos afecta a todos y que por tanto solo podemos salir de ella si luchamos juntos, todos. Y sobre la unión fiscal lo que me gustaría decir es que hay una gran mayoría de expertos que la apoyan. Esto es solo un argumento de autoridad, pero este funcionamiento se lo explicará muy bien mi compañero. Entre ellos tenemos a los premios Nobel de Economía de 2011, que la apoyan, tenemos a Mario Draghi, que ya le he citado, que también la apoya, a su antecesor, a Trichet, que también la apoya,
También tenemos al Nobel de Economía de 2007, Eric Maskin, que también la apoya, y entre otros al Instituto Berggruen, que tiene, entre muchos miembros, otros 3 premios Nobel. Por eso defendemos la unión fiscal. Muchas gracias. Queridos compañeros de la Universidad de SADE, efectivamente estamos de acuerdo en que tenemos que solucionar esta crisis porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Lo que pasa es que yo todavía estoy esperando que me digan por qué el ceder más competencias va a ayudar a que salgamos de esta crisis. Porque antes les he dicho todas las competencias que hemos cedido. ¿Y saben ustedes a dónde hemos llegado con la cesión sucesiva de más soberanía? Pues miren, Europa ahora mismo tiene 10,3 billones, con B, billones de euros de endeudamiento, lo que da unos 1.800 millones de euros al día. O dicho en Román Paladino, ¿saben ustedes, cada uno de ustedes, cuánto le deben a la Unión Europea? Cada uno de ustedes. 20.500 euros. Eso sí es un problema. ¿Saben ustedes que 1 de cada 3 euros que pagan en impuestos van para pagar la deuda de Europa? ¿Saben ustedes que la pobreza, bueno, claro que lo saben porque se lo he contado antes, pero la pobreza en Europa está aumentando hasta 144 millones de personas? Que la inflación ha subido un 3,5%, cediendo más competencias, cediendo más competencias sucesivamente. El problema es que no es un tema de competencias, no es un tema de ceder más soberanía, es un tema de que tenemos que cambiar los fines. Oiga, es que ahora mismo se están modificando un conjunto de tratados, y no se preocupe que lo he visto. Estamos cada vez reformando más los tratados, ¿y qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es aumentar las simetrías que hay, las asimetrías que hay. Se están cediendo competencias ahora mismo de forma antidemocrática, lo que provoca que en Europa el modelo sea el que falle. Es que cediendo cada vez más competencias durante la crisis nos estamos hundiendo. Es que, ¿saben ustedes lo que nos están proponiendo? Que si ahora mismo este auditorio empezara a arder, le echáramos más madera. Y el problema es que ahora mismo Europa está ardiendo. Países como Grecia, países como España, países como Irlanda, países como Portugal, países como Bélgica, cediendo más competencias, se están hundiendo. Y lo que nos están proponiendo nuestros compañeros de la Universidad de SADE es: cedamos más. Yo no creo que deban hacerlo, porque no satisface el bien común. Dígame, por favor. Lamento mucho que te hayas confundido, pero la deuda a la que haces mención es de cada uno de los Estados miembros, no de la Unión Europea, porque como tú mismo has dicho, no puede emitir Europa. Exactamente, pero precisamente por la deuda conjunta que tienen los países, esa deuda está financiada por la Unión Europea, lo que quiere decir que después nosotros le tenemos que ceder dinero a la Unión Europea. Porque si no, ¿de qué sirve la cesión que ya hemos hecho en los tratados? Es que usted se está confundiendo. Evidentemente, si los estados tienen deuda, esa deuda se la tiene que refinanciar la Unión Europea, y la Unión Europea no da dinero de gratis. Luego a la Unión Europea hay que devolvérselo. Y a un interés muy jugoso, por cierto. Hablando de intereses, si realmente el interés de la Unión Europea fuera el bien común, ¿por qué el Banco Central Europeo no actuó como la Reserva Federal Americana? ¿Por qué no bajó los tipos y los intereses hace 4 años y esperó a que los países entraran en inflación, entraran en déficit, que subiera el paro para poder actuar? ¿Por qué no se bajan los intereses al 0%, como se hizo en la Reserva Federal Americana, como ocurre en Estados Unidos, donde hay diferentes mini-estados dentro de un país mayor, se busca el bien común y la Reserva Federal Americana da dinero al 0%? Nosotros lo damos a un 1 y a un 3. ¿Por qué? Porque hay países, como por ejemplo Alemania, como ustedes han reconocido, que controla la política económica de la Unión Europea, que lo único que quiere es satisfacer sus propios intereses. ¿Saben lo que ocurre en la Unión Europea? Imagínense varios enfermos. Uno tiene jaqueca, uno tiene gastritis, otro tiene una gastroenteritis, y a todos le damos un ibuprofeno. ¿Saben al único que le vendría bien? Al que estuviera mejor, al más fuerte, porque el ibuprofeno no les hace absolutamente nada. Ellos lo que nos están proponiendo es un ibuprofeno para Europa. Es hacer más de lo que hemos hecho, y que no nos ha llevado al menos a la salida de la crisis. Es cierto que la Unión Europea ha dado muchísimo a los europeos, es cierto, se ha conseguido desarrollo social, pero la pregunta que se está debatiendo hoy aquí es: ahora mismo, con la actual tesitura, con la actual coyuntura, ¿debemos de ceder más soberanía para satisfacer el bien común? La realidad nos está demostrando que desde luego no. Porque, señores, hemos prostituido Europa.
Hemos prostituido la Unión Europea. ¿Es que acaso ustedes no se dan cuenta que cuando los tratados se reforman para satisfacer a algunos, cuando los países no se ponen de acuerdo ni siquiera para reformar unos presupuestos, cuando hay países que están diciendo ya que se quieren ir de la Unión Europea, igual no es un problema de ceder más competencias, porque es que ya más no les podemos ceder? Señores, como decía Albert Einstein, no es un problema de medios, sino es un problema de fines. Si realmente la Unión Europea buscara la paz y la solidaridad social, quizá no estaríamos como estamos. No es un problema de competencias, sino que es un problema de fines. Y por tanto, la salida a esta crisis y la salida para los Estados no es ceder más competencia, sino, de nuevo, intentar recordar quién queremos llegar a ser. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, espero que no tengan en cuenta estos pequeños problemas técnicos. Me llamo Alejandro Villegas y antes de iniciar con mi argumentación, que consistirá, tal y como les ha adelantado mi compañero Borja, en analizar por qué necesitamos una unión fiscal y en analizar el riesgo moral que hay ahora en los países europeos, me gustaría comentar algunas de las cosas que nuestros compañeros acaban de decir. Para empezar, es una pena que, habiendo acabado ya sus turnos de refutación, no hayan ofrecido ninguna alternativa. Simplemente se han dedicado a destruir, no a construir, que es en lo que debe consistir un debate. Por otro lado, han obviado que nosotros ya estamos en el euro. No han dicho si quieren salirse en el euro, no han dicho qué vamos a hacer para que la Unión Europea se mantenga unida y para que el euro se mantenga unido. No han hablado nada de los problemas que conlleva una unión monetaria sin una unión fiscal, y de eso les voy a hablar yo. Por otro lado, han hablado que todos los ciudadanos europeos tienen una deuda de la Unión Europea y que soportan esa deuda. Pues precisamente el problema es que el riesgo no está compartido por todos los países y que por eso existe un contagio, y para evitar ese contagio y para repartir ese riesgo se necesita la unión fiscal. Bien, me gustaría dar unas pinceladas de historia, y es que prácticamente nunca una unión monetaria ha funcionado sin unión fiscal. Tenemos ejemplos como la Unión Escandinava, finales del 19, principios del 20, o la Unión Latina, en la que incluso participó España y Francia. La verdad es que parece que no aprendemos, y es que si no conocemos la historia estamos condenados a vivirla. Bien, ¿por qué es necesaria esta unión fiscal? Esta unión fiscal es necesaria para acabar con las tensiones que hay sobre los diversos países, porque el riesgo no está distribuido entre todos ellos. Las uniones monetarias que triunfaron fueron aquellas que fueron acompañadas de una unión fiscal, como los Estados Unidos. Nuestros compañeros han hablado de los Estados Unidos de Europa, que ellos quieren unos Estados Unidos de Europa. Pues, damas y caballeros, unos Estados Unidos de Europa requieren unión fiscal. Para una unión fiscal necesitamos ceder más soberanía. Muchas gracias por darnos la razón. Dígame, caballero. ¿Por qué si usted está hablando de unión, por qué en la Unión Europea se están dando modificaciones de los tratados que hacen Europa menos democrática y se está haciendo una unión o una modificación monetaria que hace que los intereses sean tan altos que hay países que no puedan pagar los préstamos que se les... Precisamente para que los intereses no sean tan altos, lo que necesitamos es la unión fiscal y transferencias de renta de los países que están mejor a los países que están peor, y así lograríamos acabar con todas esas situaciones dramáticas que tanto preocupan a nuestros compañeros. Lograríamos acabar con que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. Si unimos a la unión monetaria y a la unión fiscal y logramos transferencias de renta de países más ricos a países más pobres, acabaremos con ese problema. Bien, ¿por qué es tan positiva la unión fiscal y tiene que estar unida a la unión monetaria? Según el modelo del Premio Nobel de Economía Robert Mundell de 1999, se requiere para una unión monetaria triunfe de movilidad del factor de trabajo, que en Europa existe, aunque necesitamos un poco más de flexibilidad, ya que hay países como Austria o Holanda en la que la flexibilidad laboral es muy alta y tiene un modelo de flexiseguridad muy bueno, y en otros países como España todavía estamos muy lejos de llegar hasta allí. Por otro lado, necesitamos libertad de movimientos de capitales, pero si hay libertad de movimientos de capitales
necesitamos supervisión bancaria, porque si no, cuando hay riesgo sobre ciertos países, se evaden capitales, como pasó ahora en España. Y para eso hace falta ceder competencias. La supervisión bancaria es una competencia que no hemos cedido, ya tienen más competencias. Y por otro lado, como ya les he remarcado, la unión fiscal permite compartir el riesgo por todos los países y permite que mediante transferencias de renta, como ocurre en Estados Unidos, cuando unas regiones están en una fase del ciclo depresiva y otras no, esto se compense y no tengamos las situaciones dramáticas que tanto preocupan a nuestros compañeros. Dígame. ¿Sabe usted que la unión fiscal ya de hecho está firmada en el Tratado de Cooperación y Estabilización y que por lo tanto es aplicable y que premios Nobel como Stiglitz y Krugman han dicho que como Europa siga así va hacia un corralito argentino? Mire, el señor Krugman acaba de proponer un IRPF del 93%. Si ese es lo que quiere de modelo para Europa, me parece estupendo. Por otro lado, unión fiscal no está ni en el TUE ni en el TFUE, que son los tratados actuales que están vigentes. No hay impuestos europeos, damas y caballeros, no hay transferencias de renta. Eso es lo que caracteriza a unos verdaderos Estados Unidos y no a una organización internacional. Bien, ¿cómo construimos los cimientos sólidos de una casa? Y esa casa es Europa. No una casa con cuadros de Monet y de Schumann, sino una casa con cimientos sólidos. Esos cimientos sólidos es la unión fiscal. Y como no la consigamos, el tejado se nos va a caer. Porque hemos empezado por el tejado, hemos empezado por la unión monetaria y con eso no es suficiente. Queda pues claro, y espero que hayan comprendido todos ustedes, que lo que necesita la Unión Europea para seguir adelante es más cesión de competencias por parte de los Estados miembros. Muchas gracias. Buenas tardes, querido jurado, compañeros y amigos de SADE y querido público aquí presente. Ha llegado el momento de concluir y lo primero, quería dar gracias a la organización y al equipo de SADE por este interesantísimo debate. Empecemos hablando de qué nos han dicho desde la Universidad de SADE. Desde la Universidad de SADE nos han hablado de tres ideas. Nos han dicho que iban a justificar la cesión de soberanía mediante el contagio, el riesgo moral y la unión fiscal. Y nosotros, en cuanto al contagio, le hemos contestado. ¿No será precisamente que el contagio se ha dado porque no hay unos valores de solidaridad y compromiso entre los países de la Unión Europea? ¿No será precisamente que esa cesión de soberanía desbocada lo que ha provocado es que a partir de unos principios imperfectos que no son los de Jean Monnet y Robert Schuman, hayan provocado que hayamos llegado a esta situación? Luego, mi compañero Guillermo les ha hablado de los déficits democráticos que tiene la Unión Europea. Les decía, los mecanismos para ceder competencias en los tratados bilaterales suponen coartar al ciudadano de opinar sobre las cuestiones del Estado. Les hemos planteado además una alternativa, y es la mejor gestión de lo que ya tenemos. Si no somos capaces de gestionar lo que ya tenemos, ¿cómo queremos seguir dando más y más y más? Ibuprofeno, ibuprofeno, ibuprofeno. Tendremos que investigar la enfermedad y a partir de ahí ver para qué tipo de medicina vamos a dar a cada tipo de enfermo. Luego además les hemos estado hablando de los presupuestos, que efectivamente los países han dicho, basta ya, estamos hartos. Simplemente ha llegado un punto donde la presión de Alemania y de Francia es tan intensa que estamos diciendo, ya no más, por favor, ya no más. Y precisamente como Alemania, estamos llegando a una germanización, porque Alemania lo que está haciendo es controlar las políticas económicas, por ejemplo con Grecia, al 3%. Un país dentro de la Unión Europea, esa unión de Robert Schuman y Jean Monnet, al 3%.
Desde luego, señores, esa no es la Unión Europea que quiere la Francisco de Vitoria. La Francisco de Vitoria quiere una Unión Europea solidaria. Quiere una Unión Europea que piense qué medicinas necesita cada enfermo. Quiere, señores, que pensemos en lo que pasó en el pasado, que veamos las oportunidades del presente y que miremos hacia el futuro. Señores, ceder soberanía en estos momentos no es viable ni oportuno. Muchísimas gracias. Gracias a todos, estimado público, estimado jurado, ha llegado el turno de las conclusiones. Yo soy Mario Montes y las realizaré para el equipo de SADE. Quiero fijar lo que ya ha dicho mi compañera Sofía en la introducción. Cuando la pregunta se refiere a Devon, se refiere a la salida de la crisis. De hecho, es una interpretación que nuestros compañeros han reconocido. Ellos se han preguntado para qué. Han dicho que más importante que el Devon es el para qué. Nosotros también se lo hemos dicho, para salir de la crisis. Ese es el objetivo. Es destacable el hecho de que no se ha ofrecido más alternativa, o al menos no ha quedado clara como tal hasta la conclusión del compañero, el hecho de la mejor gestión de lo que ya tenemos. Bien, es cierto, uno de sus argumentos ha sido la mejor gestión de lo que ya tenemos, pero no han expresado en qué sentido debe gestionarse mejor, ni cuáles son esos medios, por cierto. Después han aducido la falta de democracia como otra de las diferencias entre la Europa de los Schuman, Monnet y la Europa de ahora, que por cierto no han desarrollado más y tampoco nos han dicho cuándo acaba una y empieza la otra. La falta de democracia se expresaría en esa germanización de Europa, en ese control del Banco Central Europeo, que por cierto mi compañero con la composición del Consejo de Gobierno ya se ha encargado de refutar. Pero además ustedes han dicho, por ejemplo, que las competencias cedidas son suficientes. ¿Son suficientes? ¿En qué medida? ¿Para salir de la crisis? ¿Cómo? No lo han explicado. Ustedes han dicho, por otra parte, que esta Europa actual, y si no cedemos más soberanía, que es lo que ustedes defienden, hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Bien, mi compañero Alejandro la que se ha encargado de refutarlo, porque toda unión fiscal implica transferencias de rentas entre países que acabarían con esas desigualdades. Después han hecho ustedes especial hincapié en el tema de los tratados bilaterales, bueno, que mencionaron ustedes como multilaterales en el debate anterior. Bien, ustedes han dicho que ello supone una falta de democracia, pero no han dicho cuáles son estos tratados, no han dicho cuándo se han aprobado y no han dicho qué efectos tienen. Al mismo tiempo, tampoco ha respondido usted a la pregunta que yo le he hecho acerca de la desconfianza que ponen de manifiesto las evidencias que usted ha resaltado. ¿Cómo el hecho de no ceder más soberanía va a implicar que no tengan más desconfianza? Nosotros, por el contrario, sí hemos ofrecido unos argumentos. Hemos ofrecido el argumento del efecto contagio. La crisis es... Perdón. El efecto contagio es el primero de los argumentos porque implica que la crisis se soluciona teniendo una mayor soberanía de la Unión Europea, creando la Unión Fiscal y Unión Bancaria, que es otro de nuestros argumentos, para poder llegar a ese sueño, eso que ustedes dicen, los Estados Unidos de Europa, aquellos con los que señalan Schuman, Monnet, el canciller Adenauer y otros personajes que ustedes han citado. Por lo tanto, el efecto contagio que se basa en la no distribución del riesgo, como ha puesto de evidencia mi compañero Alejandro. El riesgo moral, que a pesar de que digan que no lo hemos explicado, es la experiencia histórica a la que se ha referido mi compañero Alejandro. Y la unión fiscal. Porque, señores, ustedes han dicho, la enfermedad no está diagnosticada y la medicina es solo ibuprofeno. Se equivocan. La enfermedad está diagnosticada, falta de cesión de soberanía. Y la medicina está clara, unión fiscal y unión bancaria. Y por último, me gustaría terminar diciendo, los Estados Unidos de Europa se pueden perseguir y saben por qué deben perseguirse, para que la sangre vertida por hombres como cuya experiencia explicó mi compañera en la introducción, no fuera en vano. Muchas gracias.